¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias nuevamente damos a Dios por su presencia, por la presencia también de cada uno de ustedes y la disposición que siempre muestran para escudriñar las Escrituras. Es de mucho gozo, de mucha alegría para nosotros que podamos cada semana escudriñar las Escrituras, podamos edificarnos a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar desarrollando lo concerniente al cuarto pasaje que nosotros encontramos en el capítulo 3 de este maravilloso libro de Colosenses. Entonces le invito a abrir su Biblia conmigo en Colosenses capítulo 3. Vamos a continuar con el desarrollo de este cuarto pasaje. Ya llevamos varias semanas desarrollando este pasaje. Hoy vamos a estar considerando específicamente el consejo de parte de Dios para los padres. Ha sido de mucha edificación para mi vida este pasaje, ha sido de mucha edificación para mi vida este libro, y es interesante porque en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de la carta de Colosenses, nosotros vamos a encontrar lo concerniente a la vida práctica, específicamente a la transformación que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Recuerden que Dios nos formó, nosotros nos deformamos en el momento que el pecado entra a nuestras vidas y Dios necesita transformarnos para llevarnos nuevamente al estado o a la condición en la cual Él nos creó. Si nosotros vemos el capítulo 3, el versículo 10, este nuevo hombre es conforme a la imagen, y esa expresión conforme a la imagen del que lo creó es una referencia a la transformación y a la metamorfosis que Dios quiere lograr en nosotros. Él nos formó conforme a su imagen, nosotros nos deformamos y Dios necesita transformarnos para llevarnos nuevamente a esa condición, al estado en el cual Él nos creó. Entonces, lo que nosotros encontramos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de la carta tiene que ver específicamente con la forma como nosotros debemos desarrollar nuestras vidas, con la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, con esa metamorfosis y ese cambio que Dios quiere lograr en nosotros, empezando con nuestra relación con Dios. Capítulo 3, desde el versículo 5 al versículo 7, debe mostrarse una metamorfosis, un cambio en cuanto a nuestra primera relación, que es la relación con Dios, haciendo morir lo terrenal en nosotros, y todas las características y las cosas que hablan en el versículo 5 del capítulo 3, vamos a poder tener una relación estrecha y profunda con nuestro Dios. Después, en el versículo 8 al versículo 17 del mismo capítulo 3, vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros mostremos la transformación de vida en cuanto a las relaciones entre nosotros, mostrando y desarrollando el carácter de Dios, siendo misericordiosos, benignos, llenos de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, amándonos, y todas estas cosas tienen que ver con el carácter de Dios que nosotros debemos tener y desarrollar en nuestras vidas, en base a esa transformación que Dios quiere que tengamos. Y hemos estado desarrollando el cuarto pasaje que comienza en el versículo 18 y va a terminar en el 4:1. Capítulo 3, versículo 18, y va a terminar en el 4:1. Hemos estado viendo los consejos de parte de Dios para las casadas, versículo 18, consejo de parte de Dios para los maridos, hijos en el versículo 20. Hoy vamos a estar profundizando y desarrollando el versículo 21, padres. Nos quedaría siervos y amos. Entonces Dios espera que nosotros también podamos mostrar la transformación de vida, lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Ahora va a hablar acerca de los padres, de los siervos y de los amos. Así que vamos a desarrollar este pasaje. Voy a dar algunas
algunas observaciones del pasaje que hemos visto anteriormente en las clases que ya hemos tenido. Sin embargo, por si usted está viendo este video hoy o está escuchando por primera vez este mensaje, es importante que usted tenga estas observaciones. Como dije hace un momento, el pasaje comienza en el versículo 18 y va a terminar en el 4:1. Este pasaje va a hablar acerca de las relaciones que nosotros tenemos más cercanas, aquellas personas con las que nosotros convivimos a diario y tenemos relaciones estrechas, casadas, maridos, hijos, padres, siervos, amos. Son con las personas con las que nosotros convivimos cada día, y ellas, más que todos, son aquellos que pueden determinar, que ven si realmente nuestra vida ha sido transformada. Ellos son los que realmente ven cuánto cambio hemos desarrollado en nuestra vida desde el momento que participamos de la circuncisión de Cristo en el bautismo, según el capítulo 2. Ahora bien, el tema central del pasaje, como ustedes lo saben, lo encontramos en el capítulo 3, versículo 23 y 24. Capítulo 3, versículo 23 y 24. Ese es el tema central del pasaje. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que nosotros vemos a lo largo del pasaje en base a las relaciones, todo va a girar en torno al Señor, no en torno a la situación o a la posición o a la conducta de los otros. Todo gira en torno al Señor. Si ustedes ven cómo termina el versículo 18, que ya lo desarrollamos, casadas, están sujetas a vuestros maridos, y la razón está en el final del versículo 18, como conviene en el Señor. Gira en torno al Señor. Versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. La razón es porque esto agrada al Señor. Fíjense, como conviene en el Señor, porque esto agrada al Señor. Versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Cómo termina el versículo 22? Temiendo a Dios. Versículo 23, que es el tema central: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en la última relación que menciona, que tiene que ver con los amos, ¿cómo termina el capítulo 4, versículo 1? Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, todo lo que nosotros estamos analizando, todo lo que nosotros estamos estudiando y todos los argumentos en base a las relaciones giran en torno a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón como para el Señor, lo hacemos sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa, lo hacemos según el versículo 24, sirviendo a Cristo nuestro Señor. Eso quiere decir que las casadas se sujetan a los maridos, y cada vez que lo hacen como para el Señor, lo hacen sabiendo que del Señor van a recibir la recompensa, y lo hacen entendiendo que a través de eso a Cristo el Señor sirven. Los hijos, cada vez que obedecen a los padres, están sirviendo al Señor, lo hacen como para el Señor, y ellos entienden que van a recibir la recompensa de parte del Señor. Los siervos trabajan de una manera eficiente, se esfuerzan, porque todo lo que hacen lo hacen para el Señor, lo hacen sabiendo que de él van a recibir la recompensa, y lo hacen entendiendo que no sirven a sus amos, sino que a Cristo el Señor sirven. Entonces todo el mensaje va a girar en torno a eso. Ahora bien, no solamente hemos hablado en cuanto a que el pasaje y todo lo que concierne a nuestras relaciones giran en torno a Dios, sino que en este pasaje también nosotros encontramos mucho acerca del orden establecido por Dios. Nosotros vivimos en un mundo lleno de caos, vivimos en un mundo que pasa en muchos conflictos, vemos hogares destruidos, familias quebrantadas, vemos allá afuera cómo hay un sinnúmero de conflictos, y todo eso es producto de no seguir el orden establecido por Dios. Cuando nosotros seguimos el orden establecido por Dios,
vamos a evitarnos muchos males, vamos a poder vivir de mejor manera y vamos a poder desarrollar relaciones sanas, hogares llenos de paz, y hogares fuertes, matrimonios fuertes, vamos a poder criar a nuestros hijos de la manera correcta y todo va a girar y todo se va a desenvolver de una manera distinta. Lo contrario al orden es el desorden. Y un sinónimo de desorden es caos. El caos se produce cuando no oímos y no seguimos el orden establecido por Dios. Ya hemos hablado ampliamente acerca de esto. Vemos en este pasaje el orden de prioridades en cuanto a nuestras relaciones. Vemos que Pablo comienza el versículo 18 y 19 hablándole a las casadas y a los maridos, y esto tiene que ver con que la primera relación, aparte de Dios, Dios está por encima de todo, la primera relación en cuanto a las prioridades, en base al orden, es el matrimonio. La segunda prioridad en cuanto a las relaciones tiene que ver con los hijos, el versículo 20. La tercera prioridad tiene que ver con los padres o el resto de la familia, y la cuarta prioridad en base a nuestras relaciones tiene que ver con nuestros trabajos, siervos, digamos. Cuando no seguimos el orden establecido por Dios, como lo he dicho anteriormente y en repetidas ocasiones, se produce ese quiebre, se produce ese desorden y se produce ese caos. Cuando el hombre pone por primer lugar el trabajo y no su matrimonio, vemos hogares quebrantados, vemos matrimonios en conflicto y hay muchos, pero muchos problemas. Cuando la madre, por ejemplo, pone como prioridad a sus hijos por encima del marido, por encima del matrimonio, vemos hogares quebrantados, vemos matrimonios rotos y se presentan entonces y surgen muchas situaciones y muchos conflictos. Al igual que cuando alguno de los dos del matrimonio pone por encima o deja que sus padres se entrometan en su relación matrimonial, también se producen muchos conflictos. Por eso es importante entender el orden establecido por Dios en cuanto a las relaciones. Ahora bien, no solo vemos el orden establecido por Dios en cuanto a las relaciones, sino el orden en todo sentido. Por ejemplo, hoy vamos a profundizar y vamos a analizar el versículo 21, que tiene que ver con la transformación de vida que Dios quiere que nosotros tengamos en cuanto a nuestros deberes como padres. Hay algo interesante. ¿Por qué? Porque hablando acerca del orden establecido por Dios, nosotros vemos que hoy día vivimos en una generación en la cual los hijos mandan a los padres. Los hijos dan las órdenes a los padres hacen lo que los hijos dicen. Veo con mucha frecuencia cómo niños de 3, de 4 años están decidiendo qué hacen o qué no hacen los padres. Por ejemplo, hace pocos días fui a un hogar y veo que un niño de 3 años no quería hacer algo y la persona adulta dice, no, no podemos hacer eso porque el niño no quiere. Es un niño de 3 años. No puede el niño ser el que emita las órdenes y el que dirija las cosas que se hacen o las que no se hacen. Ese no es el orden establecido por Dios. Si nosotros vemos el versículo 20 y el versículo 21, los hijos deben obedecer a vuestros padres en todo. Eso quiere decir que el orden establecido por Dios es que las órdenes las emite el padre. Los hijos deben obedecer en todo. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque a veces no le damos importancia, creemos que eso es algo que no tiene mucha relevancia, si complacemos a los hijos en todo, si dejamos que ellos sean los que dirijan, si muchas veces nos sujetamos y nos sometemos a lo que los hijos quieren. Veo a muchos padres que dicen, no le digamos nada porque mi hijo se puede molestar. Si nosotros cedemos ante el orden establecido por Dios, aunque ustedes no lo crean, eso produce grandes conflictos y grandes caos. ¿Sabe por qué? Porque el niño, crece sin tener ningún respeto a la autoridad. El niño crece sin querer sujetarse a absolutamente nada. Si no se sujetan al Padre, al que ve, mucho menos se van a sujetar a Dios y no van a respetar a absolutamente nadie porque ellos no entienden que la autoridad no la tienen ellos. Por eso vemos allá afuera muchos jóvenes que irrespetan todas las leyes,
vemos allá afuera muchos jóvenes que hacen lo que les da la gana, vemos a muchos jóvenes que no se sujetan a ninguna, absolutamente ninguna autoridad. Y eso crea caos, eso crea conflictos. ¿Por qué? Porque no hemos seguido el orden establecido por Dios. Le enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños que no hay orden, que no hay ley, que no hay autoridad, que se hace lo que Él quiere. Y eso no está bien, hermanito lindo. Vamos a ver el consejo de Dios. Concentrémonos en el versículo 21 y vamos a profundizar entonces lo concerniente a el rol de padres y al consejo de Dios para los padres. Lo primero que vemos ahí en el versículo 21, entendiendo ya dónde comienza y dónde termina el pasaje, cuál es el tema central y todo lo que vimos en cuanto a las observaciones del pasaje, en el versículo 21 va a decir padres. Va a dirigirse el apóstol Pablo a este grupo de personas, específicamente a los padres. ¿Cuál es la orden? Recuerden que la estructura del pasaje se menciona el grupo de personas a la que se dirige, se le da la orden y se le da la motivación o la razón por la que se le emite esa orden. Vemos en el versículo 21 que el grupo entonces es padres. ¿Y la orden cuál es? No exasperéis a vuestros hijos. La razón es para que no se desalienten. Y esto es interesante. ¿Por qué? Pablo comienza hablando aquí en el versículo 21 y la primera cosa que le va a decir a los padres es no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo con la expresión no exasperéis? La expresión no exasperéis es un llamado a no provoquen o no estimulen a ira a vuestros hijos. No provoquen, no estimulen a ira a vuestros hijos. No generen en ellos ningún mal sentimiento. El deber del padre, en su rol de padre, es no provocar o no estimular a ira a sus hijos. No es esa la función, no es ese el deber, no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que los padres sean aquellos que estimulen a ira a sus hijos o generen un mal sentimiento en ellos. ¿Cuál es la razón por la cual el padre no debe provocar a ira a su hijo? ¿Cuál es la razón por la que el padre no debe generar ningún tipo de mal sentimiento en ellos? ¿Cuál es la razón por la cual el padre no debe estimular a ir a sus hijos? Ahí mismo en el versículo 21 va a terminar diciendo para que no se desalienten. Esa es la razón. Dios no quiere que los hijos se desalienten. Dios no quiere que los jóvenes, que los niños se desalienten. Por eso el rol de padre no debe ser provocar a ira ni estimular ningún mal sentimiento en sus hijos. Ahora, hay que ser enfático en esto y es importante que usted me preste atención por un momento en esto. Está diciendo esto que no podemos disciplinar, reprender, castigar, enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí en el versículo 21 cuando dice no exasperéis a vuestros hijos. Por supuesto que no. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque muchas veces los padres lo toman como ve, ahí dice que no debo molestar a mi hijo, entonces si le voy a dar una orden que lo moleste, entonces mejor no lo hago. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No provocamos a ir a nuestros hijos, no estimulamos a ningún mal sentimiento a nuestros hijos, pero eso no quiere decir bajo ningún concepto que ustedes como padres no puedan disciplinar, no puedan reprender, no puedan castigar o no puedan enseñar a sus hijos. Fíjense el pasaje paralelo que hemos estado estudiando conjuntamente con Colosenses 3, Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6 para profundizar un poco más en cuanto a estos conceptos. En Efesios capítulo 6, un pasaje totalmente paralelo a lo que nosotros encontramos en Colosenses. Ustedes, como ya saben, va a comenzar ese pasaje en el capítulo 5, versículo 21, y va a terminar en el 6:9. Toda la estructura de este pasaje es exactamente la misma a la que nosotros encontramos en Colosenses. Pablo va a hablarle a las mismas grupos de personas, va a hablar en base a las mismas relaciones. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 22, casadas, en el versículo 25, maridos,
en el capítulo 6, hijos, en el capítulo 6, 4, padres, capítulo 6, 5, siervos, y capítulo 6, 9, amos. Entonces la estructura es exactamente la misma. Cuando nosotros vemos el capítulo 6, desde el versículo 1, 2 y 3, va a hablarle acerca de los hijos, y ya profundizamos la semana pasada referente a eso. Pero en el versículo 4, Pablo le va a dar indicaciones a los padres. Concentrémonos en el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahí nos va a dar las mismas indicaciones que nosotros acabamos de ver en Colosenses capítulo 3, versículo 21. No provocamos a ira a vuestros hijos. No provoquen a ira a vuestros hijos. Y es el mismo concepto. No estimulen a ira a sus hijos. No causen o no generen en ellos ningún tipo de mal sentimiento. Pero Pablo va a profundizar un poco más aquí en el versículo 4, porque va a decir, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, y esa expresión sino, no hacemos esto, sino por el contrario, hacemos lo que nos va a decir ahora. No provocamos a ira, no estimulamos ningún mal sentimiento en ellos, pero ¿qué es lo que hacemos como padres? Ustedes que son padres, en el versículo 4 al final, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es el deseo de Dios entonces? ¿Cuál es la función que debemos tener nosotros? O bueno, yo no soy padre, pero cuando algún día lo sea, ¿cuál es la función que como padre debemos desarrollar? La expresión no provoquéis a ira a vuestros hijos, bajo ningún concepto está diciendo que ustedes como padres no deben criar, disciplinar y amonestar a sus hijos. Al contrario, si hay algo que Dios quiere, si hay una responsabilidad de la cual Dios les ha delegado, es que ustedes puedan criar a sus hijos entendiendo que la disciplina y la amonestación en el Señor es parte del amor. ¿Qué significa la palabra criar? Ahí en el versículo 4, criarlos. La palabra criarlos tiene que ver con un sentido con enseñar, entrenar con caricias. También se usa para sustentar. Fíjense el término. La palabra criar tiene que ver con enseñar. El deber del padre, el deber de la madre es enseñar a su hijo. Entrenar con caricias. Y es interesante esto. No se necesita la violencia para enseñar, no se necesita la violencia para entrenar a los hijos, pero sí se le debe enseñar, sí se le debe entrenar, y también se usa la palabra para sustentar. Es interesante que también se use la palabra para sustentar. La misma palabra la vamos a encontrar 2 veces en el Nuevo Testamento y justamente la vamos a encontrar en este pasaje. Ahí en el capítulo 6, en el versículo 4 que estamos hablando acerca de criarlos, y esa misma palabra que usa Pablo ahí la va a usar en el capítulo 5, versículo 29. Miren el capítulo 5, versículo 29. Hablando, leamos del versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. La palabra sustenta que encontramos ahí en el versículo 29 es la misma palabra que Pablo usa ahí en el capítulo 4, en el capítulo 6, versículo 4, para referirse a criar. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido entonces? El sentido entonces es el de sustentar, entrenar, enseñar, como si te estuvieras enseñando y cuidando a ti mismo. El sentido de lo que Dios quiere de nosotros como padres, en referencia a nuestros hijos, es que nosotros podamos cuidar de nuestros hijos como nos cuidamos a nosotros mismos.
que podamos enseñar a nuestros hijos como tratamos de aprender nosotros mismos, que nos sustentemos o que los sustentemos a ellos como nos sustentamos a nosotros mismos. Eso quiere decir que cada vez que tú enseñas, exhortas o disciplinas a tu hijo, lo estás haciendo como si lo estuvieras haciendo contigo mismo. Y eso es importante que nosotros podamos entenderlo. El deseo de Dios es que haya disciplina, el deseo de Dios es que haya enseñanza, el deseo de Dios es que haya amonestación, el deseo de Dios es que lo sustentemos, y no se refiere únicamente a la parte económica, sino por el contrario, que nosotros podamos sustentarlos y cuidarlos así como cuidamos de nosotros mismos. Ahora bien, después de que dice criarlos, ¿qué palabra usan? Ahí volvamos al capítulo 6, versículo 4. Criarlos. Fíjense, hay un pequeño detalle que a veces pasa desapercibido. En. Esa palabra en le da el sentido a la estructura. Debemos criarlos, debemos enseñarlos, debemos entrenarlo en. Y eso quiere decir por medio de usando como instrumento o exhortando a través de dos cosas: la enseñanza, el entrenamiento y el sustento de los padres a los hijos es por medio, es usando como instrumento o a través de dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que vemos ahí en el versículo 4? Número 1, disciplina. Número 2, amonestación. Entonces vemos dos herramientas que Dios nos muestra ahí en el versículo 4. La palabra disciplina tiene que ver con corrección, educación, instrucción, entrenamiento. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos como padres? Que vivamos y desarrollemos nuestra labor como padres corrigiendo, educando, instruyendo, entrenando a nuestros hijos. Muchas veces pensamos que la disciplina es únicamente reprenderlos por algún acto malo, y no tiene que ver simplemente con eso. Dios quiere que nosotros vivamos instruyendo a nuestros hijos en todo sentido. Dios quiere que nosotros vivamos educando a nuestros hijos, que nosotros podamos corregir lo que nuestros hijos no hagan de manera correcta, que nosotros podamos ser entrenadores, y no me refiero en la parte física, sino en cuanto al desarrollo de la vida para nuestros hijos. Ahora, hay un detalle importante. ¿Cómo termina el versículo 4? Esa disciplina, ese entrenamiento, esa educación, esas instrucciones, esas correcciones, tienen que ser basadas ¿en qué? ¿Cómo termina el versículo 4? Disciplina y amonestación del Señor. Eso quiere decir que la educación que le damos a nuestros hijos debe ser una educación que concierne a lo que Dios quiere. Las instrucciones que nosotros le damos a nuestros hijos tienen que ser instrucciones basadas en lo que el Señor quiere. Las correcciones que hacemos deben ser basadas en lo que Dios quiere, en lo que Dios le gusta, en lo que Dios no le gusta. Hermanito lindo, cada vez que nosotros disciplinamos a nuestros hijos en el Señor, estamos siendo obedientes a lo que Él quiere que nosotros desarrollemos como padres. Les hago una pregunta para que pensemos. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Quién ama más, Dios o nosotros? Por supuesto que Dios, ¿cierto? ¿Quién es más misericordioso, Dios o nosotros? Y si Dios, que ama más que nosotros y que es más misericordioso que nosotros, nos pide que disciplinemos, es importante que entendamos que la disciplina es un acto de amor y de misericordia.
Si usted no disciplina a su hijo, porque usted piensa que no disciplinándolo está siendo más amoroso con él y no lo quiere ver sufrir, no lo quiere ver llorar, usted no está entendiendo que la disciplina es parte del amor y de la misericordia. Que Dios, que es más amoroso y misericordioso que nosotros, fue el que estableció la disciplina y es el que te manda a que enseñes, instruyas, corrijas, eduques, entrenes a tu hijo. Cada vez que usted no disciplina a su hijo, perdón si suena duro lo que voy a decir, pero usted no lo está amando. ¿Sabe por qué? Porque al usted no disciplinarlo, pensando que de esa manera lo está amando, no le está evitando o no lo está enseñando, no lo está instruyendo para evitarle males mayores en el futuro. Si usted ama a su hijo, disciplínelo en la disciplina que es conforme a lo que el Señor quiere, para que de esa manera pueda evitarle más adelante muchos daños y muchos males a su vida. Amén. La disciplina, hermanos, es parte del amor. Es interesante que la palabra disciplina que nosotros encontramos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4, se usa 5 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas se utiliza en Segunda de Timoteo. Vamos allá. Segunda de Timoteo. En el capítulo 3. Segunda de Timoteo en el capítulo 3, en un verso bien conocido por todos nosotros. En el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra instruir que se usa ahí en el capítulo 3, versículo 16, es la misma palabra que Pablo usa en Efesios capítulo 6, versículo 4 para disciplina. Eso quiere decir que una de las herramientas que Dios usa y que nosotros debemos usar para disciplinar, para instruir, para enseñar, para educar, para entrenar a nuestros hijos, ¿cuál es? La palabra de Dios. Si hay algo que nos puede ayudar, es la herramienta que debemos usar para enseñar, para instruir, para educar, para corregir a nuestros hijos. ¿Qué más que la palabra de Dios? Si usted quiere enseñar a sus hijos, si usted quiere educar a sus hijos, si usted quiere instruir a sus hijos en la educación, si usted quiere corregir a sus hijos con la corrección del Señor, aquí tenemos la herramienta que necesitamos para enseñar, para educar, para instruir a nuestros hijos. Eso quiere decir que nosotros debemos escudriñar las escrituras, debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios la palabra de Dios. Si hay algo que debemos hablarle a nuestros hijos es la instrucción del Señor. Si hay algo en lo que nosotros debemos educar a nuestros hijos es conforme a la palabra de Dios. Si hay alguna corrección que debemos hacerle a la conducta de nuestros hijos debe ser conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la herramienta que los padres necesitan hoy día y siempre para instruir, dirigir, enseñar a sus hijos. Ahora, 5 veces se usa en el Nuevo Testamento la palabra disciplina. En Efesios, en Segunda de Timoteo, pero todas las demás veces se usa en Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Y esto es interesante, ¿por qué? La semana pasada hablamos acerca de la obediencia de los hijos y vimos que el ejemplo de obediencia, ¿quién es? Jesús. No hizo nada por su propia cuenta, se sujetó absolutamente todo a lo que el Padre decía, no habló, no expresó ninguna palabra por su propia cuenta, obedeció al Padre en absolutamente todo. Ahora, ¿quién es el ejemplo para nosotros como padre?
Dios. ¿Qué mejor ejemplo que Dios como Padre? ¿Qué encontramos nosotros en Hebreos capítulo 12? En Hebreos capítulo 12, si ustedes ven el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina. No menosprecies la disciplina de quién? La disciplina del Señor. Si hay algo que Dios hace con nosotros es que Él nos disciplina. El Señor nos corrige. El Señor nos instruye. El Señor nos educa. El Señor nos entrena. El Señor nos disciplina. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor nos reprende. Versículo 6. Porque el Señor, fíjense el concepto, el Señor al que ama. Hermanito lindo, ¿amas a tu hijo? ¿Cuántos son padres de los que están aquí en esta mañana? ¿Amas a tu hijo? Disciplínalo, porque la disciplina es un acto de amor. El Señor, versículo 6, al que ama, disciplina. ¿Cómo termina el versículo 6? Y azota a todo aquel, a todo el que recibe por hijo. Hoy día vivimos en una generación en la que muchos padres dicen, no, al hijo no se le puede decir que no porque le estamos generando un trauma. Entonces lo dejamos hacer lo que ellos quieren. No, no podemos corregirlo porque le estamos haciendo un daño psicológico. Hermanitos lindos, estas no son mis palabras, ni es mi consejo, es el consejo de Dios. Si hay un ejemplo del que nosotros debemos imitar como padres, es el ejemplo de Dios. No estamos amando más a nuestros hijos cuando no los disciplinamos. Estamos haciendo un daño profundo y grande a sus vidas cuando no los corregimos, cuando no los instruimos, cuando no los entrenamos, cuando no los educamos. Y no solamente le estamos haciendo un daño a su vida, sino que estamos siendo parte del caos en el que este mundo vive por no seguir el orden establecido por Dios. Porque estamos criando en nuestros hogares adolescentes y futuros adultos que no se van a sujetar a nada, que no van a respetar a nadie. Vamos a criar niños, adolescentes y futuros adultos que no se van a sujetar a la autoridad de absolutamente nadie, ni siquiera a la autoridad de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste de eso? Que cuando los padres se dan cuenta de eso, muchas veces ya es demasiado tarde. Y vienen y me dicen, ¿será que puede hablar con mi hijo? ¿Será que puede ayudarme? Porque él ya no me hace absolutamente caso por nada. Y yo les pregunto, padres, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros en una conversación de 1 hora, media hora, unos minutos?
No podemos cambiar la mentalidad del niño, del adolescente, cuando ustedes han sido los que han impulsado a que no hay autoridad y que pueden hacer lo que quieran. Ese no es el deseo de Dios. Dios al que ama, disciplina. Dice, a veces tenemos que ser fuertes, duros, rígidos. Seámoslo. No estoy diciendo, no estoy diciendo que debemos andar siempre siendo fuertes con nuestros hijos. Hay tiempo para todo. Pero vemos ahí en el final del versículo 6 que Dios habla de algo fuerte. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Y eso es importante que nosotros podamos entenderlo. Ahora bien, se menciona en el versículo 5, se menciona en el versículo 6 y se va a seguir mencionando aquí. Sigamos leyendo, versículo 7. Versículo 7 de Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Mira la pregunta que está haciendo el autor de Hebreos. El autor de Hebreos entiende que todo, absolutamente todos los padres, ¿qué hacen con sus hijos? Según la pregunta que hace en el versículo 7. ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? No hay hijo al que su padre no discipline. Si el autor de Hebreos estaría vivo en este tiempo, probablemente estaría dándole un infarto. Él entiende que la disciplina es parte del amor. Él entiende que cada padre disciplina a su hijo. Según la pregunta que hace, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Encontramos ahí la palabra disciplina. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, miren el concepto en el versículo 8, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. No hay hijo al que el Dios no discipline. Si no recibimos la disciplina de Dios, entonces no somos hijos. No hay padre que no discipline a su hijo. Si el padre no disciplina a su hijo, entonces no es hijo. Y sigue el concepto. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Qué hacen los padres terrenales según el versículo 9? Que nos disciplinaban. Nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claramente el pasaje está hablando acerca de la disciplina de Dios, pero vemos conceptos como que el autor y Dios entiende que los padres terrenales también disciplinan, no solamente en el final del versículo 7, en el versículo 9. ¿Qué hacen los padres terrenales? Disciplinan, hermano. Por eso, cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, no estamos siguiendo el ejemplo de Dios, no estamos siguiendo los consejos de Dios y no estamos ejerciendo la labor que Dios nos ha encomendado como padres. Ciertamente, claramente, la disciplina no es un motivo de gozo para aquel que la recibe, pero vaya que le hace bien. Vaya que le va a servir la reprensión, la corrección y la instrucción del padre al hijo. Eso lo dice el versículo 11. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y por eso muchas veces los padres no quieren disciplinar a sus hijos porque no queremos verlos tristes. De hecho, conozco muchos padres que cuando disciplinan a sus hijos se sienten más tristes ellos que los hijos. No es un motivo de gozo la disciplina para el que la recibe. Pero ¿cuál es el resultado final del versículo 11? Pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Hay un resultado. Da fruto apacible de justicia.
vamos a poder ayudar a nuestros hijos a que desarrollen la vida de manera justa. Y es interesante que el autor de los Hebreos termine el versículo 11 a aquellos que han sido ejercitados en la disciplina. O sea que la disciplina es algo que se hace continuamente, frecuentemente. Ahora, otra vez, la disciplina no solamente es un reto, un regaño. La disciplina es instruir, la disciplina es entrenar, la disciplina es educar, la disciplina es corregir. Amén. Entonces, para cerrar con el punto de la disciplina. La disciplina, grábese esto en su mente. La disciplina es parte del amor. Amamos a nuestros hijos cada vez que los disciplinamos. Seguimos el ejemplo de Dios. Dios a quien ama, disciplina. Si usted quiere como ejercicio personal, ahí en el capítulo 12 de Hebreos, subraye cuántas veces se menciona la palabra disciplina, para que usted se dé cuenta que no son mis palabras, sino que es el consejo de Dios. Dios entiende que todos los hijos son disciplinados. Dios entiende que nuestros padres terrenales, en el versículo 9, disciplinan nuestras vidas. Si usted es padre y le cuesta disciplinar a su hijo, pídale sabiduría a Dios, pídale dirección a Dios, pídale fortaleza a Dios, siga el ejemplo de Dios, imite a Dios como padre y entienda que la disciplina es parte del amor y que si la hacemos en el Señor. Amén. Volvamos a Efesios. Volvamos a Efesios, capítulo 6, versículo 4 que estamos desarrollando. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 4? Capítulo 6 de Efesios, versículo 4. Después de que habla de la disciplina, va a decirnos y amonestación. Y amonestación. ¿Qué significa la palabra amonestación ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4? La palabra amonestación tiene que ver con llamar la atención, reprensión suave, advertencia, amonestar, amonestación. Eso quiere decir, hermanito lindo, que cada vez que nosotros vemos a nuestros hijos actuando de una manera errónea, ¿qué debemos hacer? Debemos llamar su atención. Debemos reprender con suavidad. No necesitamos tampoco ser severos. Debemos advertirle. Hermanito, una de las funciones de nosotros como padre, yo hablo de nosotros como padre y ni siquiera sé si voy a ser padre, pero espero en Dios poder serlo. Nosotros debemos ser aquellos que cuando veamos a nuestros hijos haciendo algo que no es debido, debemos ser los primeros en llamar su atención. Debemos ser un estorbo en ellos en cuanto a no permitir o no dejar que desarrollen sus vidas de mala manera. Si tú le llamas la atención a tu hijo de la forma correcta, de la manera correcta y con la instrucción del Señor, créeme que le estarás evitando muchos males, muchas heridas y muchos desaciertos a tu hijo. Escuche bien esto. Si le llamamos la atención si tú le llamas la atención a tu hijo de forma correcta, de la manera correcta, con la instrucción del Señor, fíjense, de la manera correcta, de forma correcta y con la instrucción del Señor, créeme que le estarás evitando muchos males, muchas heridas y muchos desaciertos a tu hijo. Si tú lo amas, comienza a hacerlo de la manera que Dios lo hace contigo. Y si tú hoy estás siendo disciplinado, aquellos que todavía somos jóvenes, instruidos y enseñados en el Señor, recuerda que Dios es el que lo está haciendo a través de tus padres. Acepta la disciplina de Dios. Padrecitos lindos,
Cuando hablo de padres no me refiero solamente al varón, sino a los dos. Ustedes son los instrumentos de Dios para guiar, educar, corregir, enseñar a sus hijos. Ustedes son los instrumentos de Dios para disciplinar a sus hijos. Cada vez que no lo hacemos, estamos dejando de cumplir la función que Dios nos ha delegado. ¿Queremos obedecer a Dios? Comencemos a disciplinar y amonestar a nuestros hijos en el Señor, de la manera correcta, de la forma correcta, y con el consejo y la disciplina que parte principalmente de la palabra de Dios. Créeme que si hacemos esto, vamos a evitarle muchas heridas, muchos daños, muchos desaciertos, muchos dolores a nuestros hijos. ¿Qué prefieres? ¿Verlo llorar ahora con un llanto que se le va a pasar en unos minutos? ¿O que desarrolle su vida de una manera errónea y sufra consecuencias más graves cuando sea adulto? ¿Prefieres verlo llorar ahora que verlo llorar después con daños irreversibles? Piensa en eso cada vez que te cueste disciplinar a tu hijo. Sigue el ejemplo de Dios. Dios al que ama, disciplina. Somos imitadores de Dios, ¿cierto? Empieza entonces a imitar a Dios como Padre. También ese es el deseo de Dios. Que mostremos la transformación de vida también en la relación con nuestros hijos. Bien, hermanitos, gracias por el tiempo, gracias por la disposición, gracias por todo el cariño que siempre muestran, por tener sus corazones abiertos a lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Recuerde que este no es mi palabra, no son mis consejos, no soy padre, pero mi deber es hablar lo que la palabra de Dios dice referente a esto. ¿Amas a tu hijo? Entonces no dudes ni un instante en disciplinarlo, en instruirlo, en enseñarlo con la disciplina, la enseñanza y la educación que nos da el Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos. Nos encontramos la próxima semana para seguir hablando acerca de las relaciones cercanas, siervos y amos, para dar término a este cuarto pasaje del capítulo 4. Un gran abrazo, que tengan un buen día, que Dios les guíe, y vamos a estar orando también por cada uno de los padres, para que Dios les dé sabiduría, denuedo, valentía, de poder cumplir con la labor que Dios les ha encomendado, siguiendo el ejemplo de Él como Padre. Un gran abrazo y que Dios les bendiga.